Renato Sales es el coordinador nacional antisecuestro, un hombre precedido de su buen prestigio a quien le toca lidiar con cifras escandalosas y los muchos pesares de las 1.500 víctimas que tenemos cada año. Renato Sales, esta noche en La Pura Verdad. Según cifras oficiales, 4 personas son secuestradas cada día en este país. Esto nos lleva a 1.500 al año, al menos al comienzo de 2014, cuando tú, Renato, entraste al frente de la Coordinación Nacional Antisecuestro. ¿Algo ha cambiado en este año? Teníamos aún más. A finales del 2013, diciembre del 2013, teníamos 1.698 secuestros reportados, 23% más que en 2012. Cerramos 2014 con 1.294 secuestros, un 18% menos en relación con el 2013, según las cifras que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras que se conforman con los datos que aportan las entidades federativas. Al mismo tiempo, 6 de cada 100 personas secuestradas resultan muertas, asesinadas en el proceso. ¿Será que terminaremos hablando de una mexicanización también en este asunto de los secuestros? No, yo creo que... Es una muy mala fama, por sí, cierto. los secuestros están ya disminuyendo, contenidos en nuestro país, y van a empezar a disminuir aún más, sensiblemente, porque lo que se está haciendo es trabajar conjuntamente, realmente federación y estados. En las 10 entidades federativas que teníamos concentrado el 73% de la incidencia en materia de secuestros. ¿Cuáles? Son, bueno, al inicio de la estrategia, algunas han salido ya de ese top 10, pero digamos... Como muy al norte y muy al sur. Sí, muy al norte, muy al sur. Teníamos Tamaulipas y muy al sur Tabasco. Y en el centro Morelos, Estado de México. Ahora, las diferencias entre Morelos y Estado de México saltan a la vista porque los delitos se calculan por cada 100,000 habitantes. Sí, pero lo que pasa es que Morelos tiene el 10% de la población Claro, del Morelos Estado de tiene México. 1,5 millones de habitantes y el Estado de México tiene 16 millones de habitantes. Un secuestro en la estadística del Estado de México pesa mucho menos que un secuestro en la estadística del Estado de Morelos. Entonces, así tenemos que entender nuestra estadística. Ahora, esto va más allá que toda estadística. Lo que pasa, Renato, es que entender estadísticas... Exacto, entender estadísticas es algo que uno no le puede pedir a alguien cuando acaba de perder un familiar. El tema de números en esta materia es absolutamente frío, absolutamente insensible. Y no hay asunto más doloroso, delito más lacerante, el delito de secuestro, porque afecta a la víctima directa, lastimas a esa persona, pero cuando se lastima a esa persona, se lastima a todo el entorno familiar, se secuestra también a la familia. Y algo fundamental, se afecta sustancialmente la dignidad de la persona humana, algo que no se acaba de entender suficientemente. Por eso nos duele tanto el secuestro, porque se pretende convertir a una persona en una cosa, y la haces objeto del más burdo, vil, miserable de los regateos. Estás haciendo una reducción de esa persona a un objeto mercantil. Dos problemas aquí. El primero de ellos es que uno tiene la sensación de que las autoridades encargadas de procurar justicia en general tienen una visión bastante alejada de este planteamiento filosófico que tú haces. Para este tema es esencial ese planteamiento. ¿Por qué es esencial? ¿Lo tienen? ¿Son capaces de eso? ¿Por qué? Porque tenemos que generar empatía. ¿Pero son capaces de eso? Sí, nadie puede colocarse en el lugar de otra persona en una situación así. Pero uno tiene que hacer todo lo posible por tratar de sentir, vamos a decirlo en sus términos, el sentimiento empático, la compasión a final de cuentas, ser capaz de sufrir con otro. El estado de desesperación de un padre, de una mamá, de un abuelo, de un hermano que no sabe dónde está su familiar, es terrible. Entonces tienes que ser capaz de entenderlos. ¿Por qué Isabel Miranda de Wallace, presidente de la Asociación Alto Secuestro, y ustedes nunca están de acuerdo en las cifras? No. Ya estamos de acuerdo en las cifras. ¿Están de acuerdo desde cuándo? Porque desde hay un comunicado del 2000. apenas emitido que dice que ustedes no concentran. Seguramente es previo a la última conferencia de prensa que dimos conjuntamente. Habla de... Integra ya las cifras. Casi 6,000 casos en lo que va de esta administración. Bueno, si hablamos de toda la administración, lo que está haciendo Isabel ahí es sumando asuntos que están vinculados con la instancia federal, que no se reportaban efectivamente. No se reportaban específicamente como secuestros, se reportaban como otros asuntos vinculados
con leyes generales o la ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces, en la estadística de la PGR, en un rubro en particular viene otros delitos vinculados con leyes generales y ley federal contra la delincuencia organizada. Así estaban Estamos todos de reportados. acuerdo en que eso es una manera de solapar las cosas. No, no. Esa es una manera de enumerar lo que hace la PGR, que se encarga de atender el tema de delincuencia organizada. La PGR atrae secuestros cuando hay delincuencia organizada o cuando por razones de relevancia social advierte que es necesario hacerlo. Pero bueno, ¿qué era lo que pasaba? Efectivamente no se reportaban. Y yo y muchas otras personas compartimos con Isabel que era necesario hacerlo. Y entonces, a partir de enero de este año, se integraron a la contabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estuvimos juntos el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un servidor y la señora Isabel Miranda de Guaras en una conferencia en la que se reportaron 89 asuntos del fuero común y 47 asuntos del fuero federal. Lo sumamos y tenemos 136 asuntos. Bueno, esos 136 son ya cifras depuradas, analizadas conjuntamente. Bandas de secuestradores integradas por ex policías, bandas de secuestradores integradas por policías activos. No es una justificación porque es absolutamente injustificable, pero te pregunto, si para intentar entender este fenómeno podríamos poner entre todas las fichas en el tablero de ajedrez los bajos sueldos de nuestra policía. Yo creo que es fundamental entender eso. No es justificable, como dices, pero no solamente los bajos sueldos de la policía, sino la presunta depuración que se ha hecho a través de los exámenes de control de confianza. Presunta depuración porque nos vamos a extremos, en mi opinión, ambos insostenibles. Un extremo es el depurar cuando se advierte por el polígrafo que hay vinculación con delincuencia organizada. Si un policía está vinculado, traicionando lo más su ética profesional profundamente, relacionándose con delincuentes, lo que hay que hacer es investigarlo y meterlo de por vida a la cárcel. No mandarlo a la calle a buscar trabajo en otra parte. Porque se convierte en un delincuente. Primer extremo absurdo. O sea, ¿cómo vas a enviar tú a la calle? Digo, es una generalización, por supuesto. Pero eso pasa, lamentablemente. ¿Y cómo vas a enviar a la calle también a ese policía que tiene 25 años de servicio, que por sobrepeso o diabetes le dice, ¿sabes qué? Tú le dedicaste la vida a esta corporación y ahora te mando a la calle. Absurdo. Son dos extremos vinculados además con nuestra Constitución, tristemente, porque así lo plantea el artículo 123. 123 dice en relación con agentes del Ministerio Público, policías y peritos, que pueden ser removidos de su cargo conforme a las leyes vigentes al momento de la remoción. Primer extremo, paradójicamente inconstitucional, porque te puedo correr aplicándote retroactivamente la ley en perjuicio. Segundo extremo, profundamente y paradójicamente inconstitucional, es que gánese el juicio que se gane, el policía, perito o agente del Ministerio Público jamás podrá ser reinstalado en su cargo. A pesar de haber comprobado su inocencia. A pesar de haber demostrado que fue injustamente removido. ¿Cuánto camino nos queda por caminar en términos de Pero es que eso tendríamos que entenderlo para cambiar las cosas. 5,000 pesos promedio de ingreso para un policía municipal y 3,500 pesos promedio de ingreso para un custodio del sistema penitenciario. Claro que afectan, claro que vinculan el desprecio profundo por nuestros policías. ¿Quiénes son nuestros secuestradores? ¿Cómo está medido? Fundamentalmente, para estas fechas, los últimos meses, los secuestradores surgen de la dispersión de las bandas. Se detiene a un jefe de banda. Este jefe de banda, que tenía bajo su control a una serie de gavilleros, pierde ese control, lógicamente. Se detienen a los subjefes de esa banda y sucede lo mismo. ¿A qué se dedican estas personas que regresan a sus comunidades, a sus pueblos, después de haber trabajado con un jefe de una organización criminal? Se dedican a secuestrar, a extorsionar, a robar ductos de Pemex, a delinquir en términos generales. Si el secuestro... Entonces, su negocio es la delincuencia en diferentes ámbitos. Si es más fácil robar el ducto de Pemex, van a robar el ducto de Pemex. Si es más fácil robar casa habitación, extorsionar, extorsionan. Se vinculan a final de cuentas con las personas que están dentro de los penales. Lamentablemente, en la mayor parte de nuestros penales, el nivel de corrupción de quien debiera cuidar a los reos es a veces aún peor que el de los mismos reos. O sea, los internos
gobiernan los penales en la mayoría de nuestras cárceles. Es autogobierno delincuencial. Tenemos que entender que si queremos terminar con el secuestro, tenemos también que atender esa paradoja profunda que implica que las cárceles, que debieran ser los espacios por excelencia controlados en nuestro Estado, son espacios absolutamente descontrolados en su mayoría. Por supuesto que hay penales de alta seguridad que funcionan. Por supuesto que hay excepciones, como Chihuahua, como Tuma en el Estado de México, como Michoacán, como algunos penales que ya se han organizado. Pero hay que tener claro que tiene que haber orden, disciplina, por lo menos. Intentamos justificar que la corrupción nace de los malos sueldos, que la corrupción nace de la mala educación, que la corrupción nace básicamente de la falta de principios éticos. Y ese es el tema en el que no ponemos el dedo con frecuencia. No, es un tema de educación. Porque yo no quiero perdonarle a alguien que haya salido a matar o a secuestrar solo porque gana poco dinero, No, porque hay claro que muchísima no. gente que gana poco dinero y no lo hace. Tiene que ver con falta de educación, falta de oportunidad, falta de valores. Tiene que ver con el abandono en la primera infancia. La edad de las víctimas y los victimarios de la guerra contra el narco en nuestro país, y es un estudio que tiene Nexos en julio de hace 2 años. Un estudio muy interesante. La edad es menos de 20 años y la instrucción es no terminaron la primaria. Ni las víctimas ni los victimarios. Entonces, y dice ese estudio, no terminar la primaria y ser joven en México es una marca de fuego. Cuando llegaste a este puesto le pedías al Congreso que no hiciera populismo legislativo porque estaban en plena discusión sobre aumentar la pena para secuestradores Pues y a mí la violadores verdad me parece... de 70 años como máximo a 140 años como máximo. La edad Hoy penal, tenemos 140. Sí, la edad penal no sirve eso. Podríamos ponerles 2.500 años, 4.000, 5.000, 10.000. Si la edad penal son 18 años y sentenciamos a alguien a 70 años de prisión porque no hay preliberación aquí, ¿a qué edad saldría esta persona? ¿A los 88 años? Bueno, son más que suficientes 70. Si les pones 140, bueno, les estás enviando un mensaje muy claro de que nunca en su vida va a salir Es de la cadena cárcel. perpetua, digamos. Que es el mismo mensaje para 70 años. La idea de la pena, y eso desde Beccaria en los delitos y las penas está planteado, es la inmediatez en la aplicación, el no generar impunidad. O sea, aquí está la sanción, vamos a cumplirla. Claro, O sea, pero ¿qué si todo se importa? pierde en un proceso penal mal Esa llevado. discusión, yo decía, en lugar de que le incrementemos la pena a 140 años, incrementemos el presupuesto a 1.400 millones para las unidades. Eso sí hubiera ayudado mucho más, ¿verdad? Cuando estaba sobre el tapete la discusión sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones, había muchas quejas y muchas discusiones centradas en la geolocalización. ¿Por qué? Porque la gente decía, con mi celular en el bolsillo van a saber dónde estoy. No solo los delincuentes, sino también los delincuentes que están dentro del sistema judicial, como vemos que sí están, hay algunos que están. Pero a ver, ¿quién está autorizado para solicitar la georreferencia, según la propia ley? El procurador. Las autoridades. En quien delegue el procurador esta facultad, que nosotros decíamos que lo deleguen los titulares de las unidades especializadas contra el secuestro. Se dice que se afecta la privacidad. ¿Qué es lo que se está afectando cuando se comete un secuestro? La libertad. La libertad. ¿Qué es lo que se pone en peligro? La vida. La vida. ¿Qué es más importante, la privacidad del delincuente o la vida y la libertad de una persona? Digo, no tenemos que ser penalistas para entender que es 1000 veces más importante la vida y la libertad de una persona que la privacidad del señor delincuente. Luego, entonces, tenemos lo que se conoce como estado de necesidad justificante. Se sacrifica un bien de menor valía para salvaguardar un bien de mayor valía, la vida. Te dicen zar antisecuestros. ¿Te gusta el mote? Yo creo que es mejor coordinador. Déjame brindar contigo. Claro que sí. Porque algunas veces estas cifras sean tan diminutas que ni siquiera valga la pena que tú y yo nos juntemos a hablar de ellas. Eso es precisamente lo que tenemos que lograr. Salud, Gabriel.